del total de personas ocupadas en UCI, que ya tenemos más allá de 1000, el 90% de esa ocupación son personas no vacunadas, son personas que no recibieron ninguna dosis o que no completaron su segunda dosis. Tenemos un enlace vía Zoom, son las 7:38 de la mañana en todo el país, estamos en Exitosa, Perú, y tenemos un enlace vía Zoom con Juan Carvajal. Él es ingeniero y analista de datos, ex integrante de Open COVID. A razón de lo que ya veníamos diciendo, Perú superó por bastante los picos de contagios de la primera y segunda ola, pero más detalles nos tiene Juan Carvajal. Juan, bienvenido a Exitosa. Exitosa. ¿Cómo está? Buenos días, gusto en saludarle. Hay una cifra que se conoce ya, y es que el Perú ha superado por encima del doble al máximo de picos de casos registrados tanto en la segunda ola de la pandemia por la COVID-19. Sí, en efecto. Digamos que el máximo pico que tuvimos en la segunda ola, que de por cierto ha sido el momento más crítico, ¿no es cierto?, de toda la pandemia. En aquella oportunidad el promedio diario de casos bordeaba los 10.000. Hoy, según últimas cifras oficiales del Ministerio de Salud, estamos por encima de 21.000. O sea, eso significa más allá del doble. Y el crecimiento para poder llegar a este número actual ha sido alrededor de 3 semanas, donde el punto de quiebre ha sido a finales de diciembre del año pasado, 25 de diciembre para ser más exacto. Es decir, en apenas 3 semanas hemos alcanzado esta cifra rápidamente, ¿no?, que ha sobrepasado el máximo pico de la segunda ola por encima del doble. Ahora, eso tiene, está vinculado directamente al factor de la variante, que es hoy la que predomina en diversos puntos de la capital, que es la Omicron, es decir, contagia más. Ahora, pero si hacemos un análisis de ponderación respecto al número de contagios y el número de muertes registrados en los picos de la segunda y primera ola, ¿cuál es la relación? Mire, efectivamente, el crecimiento de casos que hemos tenido es por Omicron, o sea, es un efecto multiplicativo rápido. Sin embargo, vean ustedes de que, si bien es cierto, la cantidad de casos que tenemos actualmente detectados, si uno lo extrapola o lo lleva al máximo pico de la segunda ola, o sea, en este momento, si tuviésemos en la segunda ola con esta cantidad de casos, ya hubiesen colapsado el sistema hospitalario, hospitalización, UCI, donde en aquella oportunidad teníamos el 95% de UCI totalmente ocupado, el 75% de hospitalización ocupado. Fallecían alrededor de 800 personas por día por COVID-19 a nivel nacional. Han pasado 8 meses y miren cómo las vacunas han hecho su trabajo, que es salvar vida. Hoy el promedio de muertes a nivel nacional está por debajo del 95% de aquellas cifras que teníamos en abril. Hoy el promedio está bordeando las 45 muertes a nivel nacional. Entonces, esto es lo que hemos visto, digamos, a lo largo del tiempo, desde cuando comenzamos la vacunación, allá por febrero, marzo, abril del año pasado, y cómo ha ido reduciendo la mortalidad en el país. Claro, porque yo tenía una cifra, y es importante, es una cifra que cerró el MINSA hace una semana, respecto, por ejemplo, al número de internados, porque había un registro de 23.000 peruanos internados, de los cuales 20.000 son no vacunados, 655 con una dosis y 1.500 con 2 dosis. Y hay una cifra también interesante, que es de 10.400 fallecidos, hay 313 con 2 dosis y el resto son aquellos que no han completado su esquema de vacunación. Entonces, a lo que quiero ir, y seguro usted me lo va a poder decir con mayor precisión, es que la vacuna y el factor de la vacunación en nuestro país sí está teniendo un factor relevante al número de cifras de personas en UCI o de personas fallecidas por la COVID-19. Sí, correcto. La cifra que usted manifiesta son datos oficiales desde los datos abiertos del Ministerio de Salud, donde hoy inclusive se sabe de que del total de personas ocupadas en UCI, que ya tenemos más allá de 1000, el 90% de esa ocupación son personas no vacunadas, son personas que no recibieron ninguna dosis o que no completaron su segunda dosis. E inclusive en los últimos 6 meses, la cantidad de personas que han fallecido por COVID-19, cerca del 90% también han sido personas no vacunadas, ¿no? Por eso es importante que hoy, en el contexto actual, que personas que ya pasaron
3 meses tras su segunda dosis vayan y completen su dosis de refuerzo, ¿no? Porque hoy se observa que cerca de los 11 millones de personas que están aptas para su dosis de refuerzo, solo 6 millones han ido por tal dosis. Eso representa cerca del 40%, es decir, 4 de cada 6 nomás han ido por su dosis de refuerzo. Entonces, es importante también en ese aspecto avanzar en la vacunación, ¿no? Ahora, lo que yo, o por lo menos yo siempre escuché y comparto, es de que estas cifras, que por supuesto son, digamos, a través de la vacunación, nos dan una cifra de fallecidos bastante disminuidas, pero no pueden ser cifras triunfalistas, es decir, no se puede interpretar como una especie de victoria ante esta pandemia. Es decir, no se puede bajar la guardia ante lo que aún es una realidad en el país. Sí, correcto. Es más, tomando en consideración que, digamos, hoy el alto número de casos que se está detectando en el país, si bien es cierto, no se observa un crecimiento al nivel cuando escalábamos la segunda ola en la ocupación UCI, pero sí se observa en hospitalización. Entonces, el panorama, digamos, más certero de esta situación se va a ver de aquí a 2 a 3 semanas, porque hoy, si bien es cierto, la ocupación y hospitalización sigue en aumento, por encima de 5.000, UCI también sigue en aumento, y en cuanto al tema de fallecidos, yo le decía que hay un promedio de 45 diarios, pero esta cifra hace un mes atrás estaba por debajo de 30. Entonces, ¿hay un leve incremento? Sí hay un leve incremento. Entonces, esto, si bien es cierto, hay un descenso de más allá del 95%, como le decía, de aquel peor momento de la pandemia en abril 2021, pero esto por ninguna razón nos debe llevar, como usted dice, ¿no? a una especie de triunfalismo, porque no todo es COVID, o sea, también hay otras atenciones no COVID por atender, y ante el mayor incremento de casos, claro, podría conllevar a un colapso hospitalario en algunas regiones, en algunas provincias del país. Eso es cierto, porque claro, es decir, o sea, si bien, digamos, no están desarrollando la gravedad de la enfermedad y esto por la vacuna, pero sí genera una carga en los hospitales, en los centros de salud, que todavía en muchos casos, sobre todo la atención primaria, continúa siendo en cierta forma deficiente. Es decir, hay ahora mismo hospitales o postas médicas que están recibiendo masividad de personas con síntomas que podrían ser menores, pero que están acudiendo a los centros médicos, a las postas. Sí, correcto. Y mire, y si hablamos de datos como tal, hoy a nivel nacional, digamos, por tema de COVID-19 solamente, en lo que es UCI, ya estamos por encima del 35% del total de camas ocupadas, pero lo que son atenciones no COVID, estamos por encima del 60%, ¿no es cierto? Entonces, es un panorama que hay que disgregar, y si es posible por región, cómo va la situación, porque detrás está el incremento de casos que se está detectando, y como le digo, si es que no se toman las decisiones tempranas, esto podría conllevar a un colapso, ya sea en la ocupación UCI u hospitalización por no COVID, como lo viene haciendo ya incrementando en el tema de atenciones por COVID-19. Ahora, hay un tema, y para ir cerrando, importante, porque es decir, el gobierno o el Ministerio de Salud, sabemos ya que la jornada de vacunación está aplicándose digamos, en los grupos etarios regulares, pero entra ahora este grupo de 5 a 11 años, es decir, un grupo bastante sensible respecto a que hay comentarios exitosos. Ayer conversábamos con un epidemiólogo en Junín que nos daba cuenta, por ejemplo, de algunos padres que han marcado una posición contraria a la vacunación de sus hijos de 5 a 11 años. Estamos a puertas de un retorno a la presencialidad, donde lo principal es también asegurar justamente la situación de ello. Es decir, ¿se puede proyectar en todo caso cómo se podría desarrollar las jornadas de vacunación una vez iniciada con este grupo etario de 5 a 11 años, el comportamiento que podría tener este grupo etario? Mire, digamos que eso es como un efecto de también nosotros como padres, ¿no es cierto?, quienes ya nos hemos vacunado en diferentes grupos etarios, 20, 30, 40 en adelante, y que esto pues recaiga como tal también en los grupos etarios de 5 a 11 años. O sea, si uno ve el avance de grupos etarios con respecto a padres, hay un buen avance, o sea, y esperemos que esto recaiga también
en los de 5 a 11 años. Ahora, si bien es cierto, hoy todos los grupos etarios en el tema de casos detectados por COVID-19 hay un aumento, pero hay que precisar que el mayor aumento de casos se está presentando en masa juvenil, 20 a 29, o en adultos de 30 a 39. O sea, si hoy ve las cifras, lo que se está detectando, por ejemplo, en estos grupos etarios, que son más allá de 1.000 casos por 100.000 habitantes, en niños es 10 veces menos. Estamos hablando de 100 por 100.000 habitantes. Entonces, uno ve aquí, digamos que, si bien es cierto, están aumentando los casos en niños, pero también hay que ver el tema poblacional. O sea, no es lo mismo los contagios que se detectan en jóvenes adultos que en niños, ¿no? Y también ver el tema del efecto final, que es la mortalidad. Te agradezco, Juan. Muchas gracias por la comunicación, por los datos más que importantes. Era Juan Carvajal, es ingeniero y analista de datos, es integrante del Open COVID. Es cierto, y me quedo con lo que has dicho, hay que tener la esperanza de que lo que tenemos en data de padres vacunados sea lo que se refleje finalmente en hijos vacunados. Es decir, que lo que ellos optaron como una decisión para salvar su vida sea traspasado a sus niños. Muchas gracias, Juan.